Ok, bueno gente, bienvenidos a este video. Esto es el primero de una serie de videos que yo voy a hacer para introducción a Linux, ¿verdad? Es Linux Basics. Lo que vamos a hacer es literalmente empezar desde cero qué es la línea de comandos. Yo aquí tengo un Linux, un Ubuntu server, ¿verdad? Entonces lo que vamos a empezar es a revisar cuáles son los comandos más básicos, para qué se pueden usar, qué podemos hacer con ellos, hasta dónde podemos llegar con los comandos y poco a poco incrementando, ¿verdad? De manera escalonada, qué podemos ir haciendo con los comandos más avanzados, hasta llegar al punto de poder hacer el batch scripting o crear scripts. También voy a hacer una serie más adelante cuando yo vea como que ya ustedes están más preparados eh, para hacer máquinas virtuales, digamos de esa manera, vulnerar máquinas, ¿verdad? Hackear las máquinas de manera ética, usar pentesting, todos los tools que necesitamos y vamos a migrar tal vez de algo simple como Ubuntu Server a algo como Kali Linux o Parrot, que son más de seguridad ofensiva, ¿verdad? Entonces este video como es introductorio, ¿verdad? De una serie de videos más adelante voy a hablar ligeramente un poco, porque yo sé que muchas veces lo que pasa es que nosotros o es muy inclinado hacia un lado o hacia el otro, o es demasiada teoría pero no tenemos práctica, o es mucha práctica y muchos comandos y todo, pero no nos explican para qué son, no nos explican los flags o los parámetros, qué es lo que hacen y qué podríamos hacer con ellos poco a poco, ¿verdad? Porque a veces es frustrante tratar de entender algo, pero tenemos que ir a otra página, a otro video de YouTube o a otro video, bueno, o ir a googlear como dicen, y buscar eso que necesitamos, ¿verdad? Entonces lo más fácil creo que sería hacer un curso bien completo en el sentido de que sepas cuál es el comando, qué es lo que es el comando, cuáles parámetros tiene o cuáles son los más usados y poder usarlo, literalmente, entenderlo. El tip más importante que yo les voy a dar a ustedes es apúntenlo, apunten todos los comandos, cada parámetro que usamos, flags, y van a ver que se hace súper fácil. Después van simplemente, abren el OneNote, abren el Obsidian, abren Sticky Notes y dicen ok, este es el comando, porque se me olvidó una parte del comando, se me olvidó cuál era el parámetro, por aquí está, y hasta escribí qué es lo que hace el comando, ¿verdad? Entonces es súper fácil en ese sentido. Mientras lleven un orden y tengan todo apuntado, se va a hacer bien fácil las clases o cada curso, ok. Entonces, como les mencioné, aquí yo tengo un Ubuntu server, es el mismo, uno está como mapeado SSH con MOA y al lado derecho están en el VirtualBox, ¿verdad? Que es lo que vamos a usar VirtualBox. Si fuera el caso que ustedes me dicen, bueno, es que enseñaste desde el principio, simplemente que ya está instalado y los comandos y todo, pero yo no sé instalar VirtualBox, es súper fácil. Lo puedo hacer en en el siguiente video lo podría hacer, y igualmente abarcar ciertos comandos más, ¿verdad? Porque vamos a ir poco a poco incrementando más comandos hasta un punto en el que usted tenga una cierta cantidad de comandos bien útiles y bien básicos, ¿verdad? O podría decirse que hasta avanzados para que podamos hacer cierta cantidad de actividades, ¿verdad? Y cosas. Entonces, a la derecha está corriendo el Ubuntu Server y está corriendo un tool que se llama Cmatrix, ¿verdad? Que por eso se me parece como Matrix. Lo voy a dejar ahí porque no lo voy a usar, simplemente era para que vean que, bueno, este es el VirtualBox, ¿verdad? Aquí dice Oracle VirtualBox, entonces lo voy a volver a poner aquí. Y este lado es el que vamos a usar. Ese es otro tool que enseña como todas las especificaciones técnicas y de hardware y de software del Ubuntu en este caso, que se llama NeoFetch. Aquí está el comando, de hecho. Se puede instalar también. Ok, entonces para empezar, porque tenemos que empezar por algún lado, ¿verdad? Vamos a empezar con los comandos súper básicos y que lo vayan apuntando. El comando para limpiar pantalla, que es lo que yo acabo de hacer, se hace con Control L. La tecla Control la dejan presionada y la L va a limpiarle la pantalla. Ahora si yo hago esto, por ejemplo, pues está todo lleno de esto, de la terminal, entonces yo digo, bueno, yo no quiero ver eso, entonces Control L. Otra manera de hacerlo, porque hay dos, es decirle Clear. Entonces typeamos Clear, ¿verdad? Escribimos Clear, Enter y se borró la pantalla. Ahí llevamos dos comandos. El comando más básico que van a aprender en Linux, ¿verdad? Por ejemplo, en esta clase para empezar es el ls. El ls lo que me hace es listar el contenido de donde yo me encuentro en este momento, ¿verdad? En el directorio actual que yo estoy. Entonces yo en ls pues me va a listar lo que existe, que en este caso es un directorio que se llama snap. Entonces, ¿cómo puedo ver yo más información de este directorio? Simplemente le añadimos el parámetro "-l". Siempre para añadir un parámetro debemos de recordar añadir el menos o el guión
y el parámetro, en este caso es la L, que es para listar de manera ordenada, y aparte de eso nos va a dar más información sobre los files, ¿verdad? Sobre los files o los directorios. Ok, entonces aquí podemos ver que es un directorio porque empieza con la letra D y el resto son permisos, eso lo explicaré más adelante en otro video, permisos. Después el peso, la fecha, ¿verdad? El mes y el día que se realizó, ¿verdad? La creación, y la hora, y después obviamente el nombre del directorio, en este caso que llama Snap. Porque aparte sabemos que es un directorio? Porque en MOA es una aplicación que me pone de colores los diferentes files, ¿no? Entonces en este caso pues yo sé que esto es un directorio porque es azul, los files normales son blancos, los scripts son verdes, los softlinks creo que son como un verde un poco más diferente. Entonces les voy a enseñar, por ejemplo, el sistema de archivos de Linux, este Ubuntu, y aquí están, bueno, son un poquito más como celestitos los softlinks, y aquí hay un script, por ejemplo, que es un txt, pero yo le di acceso de ejecución, pero se transformó en verde, y todos los demás son puros directorios azules, correcto. Y aquí está este blanquito que es una imagen, las imágenes y los files son blancos. Ok, vamos a borrar esto con control L, ¿verdad? O clear. Ok, entonces otro comando muy importante del mismo ls, ¿verdad? El mismo comando ls, un parámetro más, es la h, por ejemplo. Si nosotros le agregamos la h, es human readable. Eso significa que podemos ver el peso un poquito más específico, ¿verdad? Entonces si nosotros le damos, podemos ver que ya no dice 4096, sino que dice 4.0 KB, lo cual nos da un poquito más de referencia. Ok, eso está en kbytes. ¿Qué pasa si nosotros corremos este comando df, por ejemplo? El df lo que significa es disk free, lo cual es la cantidad de espacio libre, ¿verdad?, en el disco, y nos tira una tabla donde están todas las particiones de esta distribución de Ubuntu Server, y nos dice cuánto está disponible, cuánto se usó, y dónde se montó, pero no lo entendemos, ¿verdad? Porque, bueno, dice son números muy largos, no sabemos de un kbyte, megabytes, gigabytes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este comando exactamente podemos hacer lo mismo. Aquí yo lo corrí sin el menos h. Si yo lo corro con menos h, él nos va a dar más específico digámosle así, el peso. ¿Ves? Por ejemplo, en esta parte dice 392 megabytes, 12 gigabytes, 2.0 gigabytes, 5, 2, 3 otra vez. Entonces podemos tener como un estimado más fácil de ver, una manera más sencilla de ver cuál es el peso, ¿verdad? Entonces ese comando es súper útil también para que lo apunten. El df-h, que es df, ¿verdad? El disk free. Ok, dentro del comando ls tenemos otro parámetro muy importante, que es cuando queremos ver archivos ocultos. Porque en Linux nosotros tenemos archivos ocultos, ¿verdad? Un archivo oculto se determina cuando tiene un punto adelante de su nombre, así de simple. Si nosotros le damos en la carpeta actual un ls-a, que es el parámetro que tenemos que agregar una a, nos va a tirar más archivos de lo normal. Antes solo veíamos el snap, pero ¿qué pasa ahora? Tenemos este montón de archivos, este montón de directorios y files, ¿verdad? Aquí está el snap, correcto, ¿verdad? Que está aquí, pero tenemos el otro montón de archivos con un punto adelante. Obviamente tenemos dos directorios que es punto y punto, doble punto, ¿verdad? Y después ya tenemos el bash history, este es que es del perfil, igualmente que el local, que se guardan otros archivos con configuración, igual que en config, el ssh también, que es donde se guardan las claves, cada vez que nos metemos a otra máquina y se crea una clave pública o privada, y ahí está toda esa información. Esos archivos igualmente no se tienen que modificar, no se tienen que tocar, porque podemos borrar algo sin querer y podemos dañar el sistema, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Nos hinchamos el server, no queremos eso. Para recordarnos cuál es el comando para limpiar, control L o clear, ¿verdad? Entonces limpiamos pantalla, listo. El siguiente comando es el cd. El cd sirve para movernos dentro del sistema de archivos, ¿verdad? Entre carpetas o folders, directorios. En Linux nosotros siempre le decimos directorios, no le decimos folder o carpetas, aunque es lo mismo, pero es una referencia de los usuarios de Linux, digamos de esa manera. Entonces el cd significa change directory, pero es que dice ese directorio porque cambiamos de directorio. Por ejemplo, yo quiero irme al root
a la partición root, al puro inicio de todo, ¿verdad? Le damos cd y el slash. El slash hace referencia a que este es el puro inicio, esto es como si fuera el punto C de ustedes. El disco C exactamente es así, es igual. Del disco C ustedes pueden empezar a avanzar a usuarios, el nombre de usuario, si quieren irse a downloads, desktop, documents, todo eso, es exactamente lo mismo. Entonces cuando nos venimos aquí y le damos un ls, pues llegamos al mismo punto, ¿verdad? Donde están todos el sistema de archivos de la distribución de Linux, en este caso es Ubuntu Server. Este comando que acaba de usar es otro comando que vamos a ver en este momento, que se llama print working directory, que es imprímeme el directorio actual en el que estoy, ¿verdad? El directorio actual de trabajo. Yo sé que estoy en el root, por ejemplo, yo quiero irme al home del usuario en el que estoy, que es root, simplemente hago cd y me voy a ir al directorio cd o este que es un rabito, esta pestañita. Si nosotros apretamos eso, pues nos vamos a ir al home de root, digámoslo así, ¿verdad? Al directorio de root. Pero si nos devolvemos y hacemos simplemente cd y enter, nos va a llegar al mismo lugar. Entonces son dos maneras de llegar al mismo punto. Obviamente hay una tercera manera, que sería la ruta absoluta. Si nosotros estamos en la partición inicial, ¿verdad? Igual, y queremos irnos ahí, pues cd root y nos va a llevar exactamente al mismo lugar. Entonces son tres maneras de llegar a un mismo punto. Tienen que recordar que en Linux no solo se puede hacer de una manera, digamos, algo no se hace simplemente de una manera, se puede hacer de varias maneras, porque es muy grande y hay muchos comandos y hay muchos tools para poder llegar a hacer lo mismo. Entonces eso sería bueno, ¿verdad? Que se vayan aprendiendo un plan A, B o C, ¿verdad? Una manera de hacer las cosas, varias maneras de hacer algo. Ok. Ahora, por ejemplo, el otro comando que es muy útil, ¿verdad? Y que tienen que ir apuntando igualmente, es el comando que ustedes tienen que utilizar para poder revisar las IPs. ¿Cuál IP tiene su computadora, ¿verdad? ¿Cuál IP tiene su distribución? Dependiendo si ustedes lo establecieron en el VirtualBox, en el VMware, si fuera NAT o fuera Bridge, ¿verdad? Que es puente. El puente hace replicación exactamente encima de la NIC de ustedes, de su computadora, entonces va a tener una IP igual a la de su compu. Y con igual me refiero a que va a tener una IP similar, ¿verdad? Por ejemplo, 192.168.0.5 y la máquina virtual va a tener la .6, la .4, la .9, así exactamente eso. Entonces, por ejemplo, el ifconfig y mi IP es la 0.9, por ejemplo. Mi computadora Windows tiene una similar. Si yo voy aquí y reviso con el cmd ipconfig, por ejemplo, que es el comando súper básico para verlo, me va a decir que es la .3. Entonces están dentro de la misma red. Significa que yo puedo hacerle ping a mi computadora Windows desde aquí. Esta es la de la Windows. Yo le puedo decir que me haga un ping de X cantidad de veces. Digámosle que me haga solo 3 ping. Hace 1, 2, 3 y termina. Y como pueden ver, es una máquina Windows. El TTL es el time to live. Y cuando es mayor a, veamos, el doble de 64, en este caso 128, es porque es una máquina Windows. Cuando nosotros vemos el TTL de 64 o 63, es una máquina Linux, ¿ok? Para que quede como esa parte clara. Eso es como un poquito más avanzado, ¿verdad? De HCP. Perdón, eso es como otros mensajes diferentes. ICMP, sí. Entonces es como un tip, ¿verdad? Como para identificar qué tipo de máquina estamos viendo. En este caso, como yo sé que es una Windows y le estoy haciendo ping a la Windows, pues es obvio, ¿verdad? 128. Pero en el caso que estén usando como Nmap o estén usando Metasploit más adelante, pues digan, bueno, es que no sé qué tipo de máquina es. Pero si está dentro de la misma red que tú, ¿verdad? Y le puedes hacer ping, tienes que fijarte en el TTL para revisar qué tipo de máquina, si es Windows o Linux, y eso te facilita un poquito más. Eso como un paréntesis de información, ¿verdad? Esta aplicación o este tool de ifconfig no viene por defecto en Ubuntu, hay que instalarlo, ¿verdad? El nombre del paquete se llama NetTools, es exactamente así. Después en otro video les voy a enseñar cómo se instala, cómo se actualiza, cómo se le hace upgrade a todas las aplicaciones, ¿verdad? Las librerías y todo. También cómo se autorremueve algo, digamos, para limpiar el sistema.
Y en el siguiente video también les voy a enseñar un poquito más, otros comandos más como para editar files, grupos, cómo agregar un usuario a un grupo o cómo editar el file de sudoers como para agregar el usuario que ustedes crearon para que tenga acceso administrativo, por ejemplo. Entonces va a ser bastante interesante. Entonces aquí en este comando podemos ver que este es el nombre de la interfase, esta es su IP y esta otra interfase es el loopback, o lo podemos llamar el localhost, ¿verdad? Que es esta misma IP. El 127, cuando ustedes vean ese número o esta IP 127.0.0.1 es el localhost o el loopback, digámoslo así, en la computadora. Entonces ese es como la IP de tu NIC, de la tarjeta de red, digámoslo así, que ella tiene por defecto. Pero eso podemos verlo igualmente más adelante, ¿verdad? Porque como le mencioné, este es un curso un poco más introductorio. Ok. Entonces, otro comando un poquito más avanzado para ir revisando más, ¿verdad? Para que lo vayan apuntando. Hasta la hora hemos visto cd, ls, pwd, y vimos el ifconfig, vimos el clear o el control, ¿verdad? Para borrar la pantalla, para limpiarla, porque necesitamos estar limpiando la pantalla. Y bueno, vimos muchos parámetros del ls. Ahora, un comando muy importante que es para poder concatenar o imprimir en pantalla el contenido de un file, por ejemplo, que es muy importante poder ver el contenido de un file y así podemos ver, bueno, este es el file que necesitamos, o este es estamos revisando un log y lo que queremos ver es una palabra específica, un string específico. Entonces ese comando es cat. El cat significa eso mismo, concatenar o imprimir en pantalla el output a la salida estándar. El comando, uno de los comandos muy útiles que pueden ustedes correr en su computadora para saber qué es, hay tres maneras de hacerlo. Ese comando what is, y ponen cat, por ejemplo, que es el comando que yo estoy por mostrarles, les va literalmente a decir qué es lo que hace el comando. Entonces dice concatenate files and print on the standard output. Como les acabo de decir, concatena files, imprime la salida estándar de ese file. ¿Okay? Otra manera de entenderlo es decirle, bueno, man cat, o sea, manual del comando cat. Y cuando le damos enter, literalmente aquí nos dice exactamente lo mismo. Entonces no hay pérdida. Podemos entender qué es lo que hace el comando. Otro comando es el cat y le decimos, bueno, necesito ayuda para saber qué hace este comando. Entonces nos va a decir exactamente lo mismo. Aquí nos está diciendo para qué es cuál es el usage, ¿verdad? Cuál es el uso que le vamos a dar al comando cat. Y tenemos obviamente ciertos parámetros flags para utilizarlo. Y le damos, y bueno, ahí podemos limpiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un archivo. Un archivo se crea con el comando touch. Le podemos poner test.txt. El archivo está creado, pues le damos un ls, que es uno de los comandos iniciales que aprendimos. Y precisamente aquí está el file, todo bien. Y ahora lo podemos editar. ¿Cómo lo editamos? Ahí creo que por defecto no viene el nano, pero se puede instalar, es súper fácil. O viene el bin también. El bin viene instalado si viene con el sistema operativo, por ejemplo, está aquí. Le podemos comenzar a escribir hola desde Ubuntu server. Y aquí, bueno, lo guardamos. Igual yo les voy a enseñar cómo se usa bin, ¿verdad? Un poquito. Y cómo se usa nano. El nano es más fácil que el bin, de hecho. El bin es un poco más complicado y necesita mucha práctica para los comandos, para los shortcuts, digamos así, los atajos. Entonces no se preocupen. Ahora para concatenar esto, por ejemplo, le damos cat y le damos el nombre del file, todo bien, y él nos va a imprimir en pantalla el contenido de ese file, ¿verdad? Que es exactamente lo que yo escribí, hola desde Ubuntu server, todo bien. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, crear un file, pero no sé, por alguna razón empezando se me olvidó el comando, o simplemente este es un tip, que a la hora que ustedes quieran crear un file, pues yo puedo decirle nano y le puedo decir el nombre del file, pero si el file no existe, nano me lo va a crear y me va a abrir el file para que yo pueda editar, para que yo pueda escribir dentro de él. Si yo le digo, bueno, test1.txt, ya no es test nada más, sino que va a quedar uno con guión 1, ¿verdad? Yo le doy enter, él me va a crear el file y me lo va a abrir para que yo empiece a editarlo, por ejemplo. Entonces aquí está. Y esto va a ser como un mini script, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Chiquitito para explicarles un poco.
Ok, aquí control O para guardar y control X para cerrar. Así de fácil es. Control O, guardamos el contenido, le damos enter y después control X y se salió. Y si sabemos si está guardado o no lo que escribimos, bueno, le hacemos cat a test-1, enter. Ok, aquí está el contenido, exactamente lo que yo escribí, todo bien. Ahora, esto es un script, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis pequeño para adelantarme tal vez algo que vamos a ver más adelante, que son los scripts para automatizar y todo eso, aunque vamos a empezar como tratando de pedir en pantalla información e interactuar con un usuario, con nosotros mismos, por ejemplo, como para jugar. Entonces, el script necesitamos darle permisos de ejecución, ¿verdad? Executable permissions, porque nosotros le damos un ls-l. Este es el file, ¿verdad? Que es el script. De hecho, le tengo que cambiar el nombre. Y vemos que en el tercer permiso, así es como funcionan los permisos, siempre son 3 permisos. El permiso read para leer, el permiso write para modificar y el permiso execute, que es como para ejecutar los scripts en este caso. Entonces, si nosotros no tenemos ese permiso, pues no va a funcionar. Generalmente también los files que son scripts se tienen que llamar .sh, ¿verdad? De script. Este comando mv sirve para mover archivos de un lugar a otro, de un directorio a otro, ¿verdad? Bueno, sí. Y también para cambiar el nombre al file. Entonces en este caso yo lo voy a usar para cambiar el nombre. Voy a decirle test-1 y lo voy a llamar de nuevo test-1, pero le voy a cambiar a .sh. Y ahora si yo hago un ls-l, él ya no se llama .txt, se llama .sh. Esa es la primera parte. Ok, entonces recuerden, este comando mv, que es move, también sirve para mover un archivo de un lugar a otro o cambiar el nombre del archivo por uno nuevo, que dice aquí ya. Ahora vamos a darle permisos de ejecución a este file, a este script. Ese comando se llama chmod o chmod. Sirve para cambiar los permisos en files y en directorios, para las dos cosas. Ok, entonces de esta manera es como se usa más, le vamos a dar más, ¿verdad? Le vamos a dar algo, un tipo de permiso y se agrega el permiso que queremos, que es la X, porque aquí estamos perdiendo ese permiso, aquí está en vacío, ¿verdad? Entonces a la hora que nosotros le damos enter, él va a cambiar de color y va a tener el nuevo permiso. Como podemos ver aquí, ahora ya tiene la X y ahora ya no es blanco, él es verde, porque él se convirtió en un ejecutable, en un script. ¿Cómo se ejecuta un script en Linux? Se hace con bash y el nombre del script, ¿verdad? Esa es una manera. Y lo que va a imprimir en pantalla fue lo que yo le dije, que está aquí, este es el output, ¿verdad? Lo que él tiene adentro. Bueno, pues bueno, aquí está así. Entonces yo le dije, hágame eco a esta frase. Entonces imprímame en pantalla cuando yo lo ejecute, imprímame en pantalla eso. Entonces eso exactamente fue lo que él hizo. Para eso sirve el comando echo dentro del script. La segunda manera de ejecutar un script es decirle, ejecúteme este script. Y él va a hacer exactamente lo mismo, solo que de esta manera. Entonces se pone un punto, el slash y el nombre del script. Es como decirle, ejecúteme esto. Literalmente así es. Entonces el bash exactamente lo mismo. Bash es decirle al script que se ejecute con bash, porque recuerda que nosotros pedimos aquí bin bash. Si el script no lleva bin bash, como yo lo escribí aquí arriba, ¿verdad? Voy a abrirle un momento para que lo vean. Si el script no lleva esta frase bin bash, no va a funcionar nunca. Entonces tienen que tener eso en cuenta más adelante. Cuando yo les explique, vean que tienen que escribirlo, porque si se lo olvidó y me están dando el error, no es porque el file está mal o están corriéndolo de manera equivocada, ¿verdad? Ejecutándolos, sino porque están perdiendo la frase inicial, el más importante, que es bin bash. Entonces salimos y aquí está, vamos a limpiar. El último comando que voy a hacer para no hacer tan largo en la introducción, ¿verdad?, de este video, es el ps. Con el ps nosotros podemos ver procesos del usuario actual o los procesos que están corriendo. En este caso yo le di ps, que es processes. Entonces estos son los comandos que están en este momento. Si yo quiero ver procesos específicos de un usuario, vamos a hacerle ps-u, que es de user, ¿verdad? Este es el parámetro de usuario. Y digo, bueno, yo tengo un usuario que se llama Bosniak, entonces yo quiero ver si ese usuario Bosniak está corriendo este proceso, ¿verdad?
Como pueden ver, aquí está este proceso que es de esta parte de la derecha, que es el C-Matrix, que es el tool que está corriendo esa pantalla. Y después hay un SSH y está este otro SSH que son los demonios, digámoslo así, los demons, por eso terminan en D. El systemd, que bueno, todo esto está corriendo aquí en mi MOA, porque yo lo puse a correr también. ¿Qué pasará si yo mato este proceso? Digamos, esto se parará o no se parará porque está corriendo en esta parte de esta otra pantalla, correcto. El comando para matar o parar el programa con la señal 9 se llama kill-9, por ejemplo. Entonces le damos kill -9, que es detener un programa, ¿verdad? O determinarlo, y el número del process ID, digamos así, porque este PID significa eso, process ID, el ID del proceso. Si le damos enter, yo acabo de matar el C-Matrix, como pueden ver. Entonces ya me salió la terminal abajo que dice bosniak@ubuntu. Entonces yo ya terminé. Si yo le doy otro ps -u bosniak, y ya no me aparece el C-Matrix como me aparecía aquí, porque ya el programa no funciona. Si yo vuelvo a iniciarlo, por ejemplo, pues y vuelvo a buscar, pues ahora me vuelve a aparecer porque yo lo volví a correr, ¿verdad? Otra manera de ver procesos de sistema sería con EF. Obviamente me va a salir mucha información en pantalla, porque el sistema está corriendo muchísimos procesos en el background, ¿verdad? En el backend, digamos de esa manera. De root más que todo, se programan muchos procesos de root. Entonces sí, este es el primer proceso. Cuando inicia el boot sequence, digámoslo así, la secuencia de boteo de una máquina Linux, ¿verdad? Se inicia este proceso que es el init, que tiene el proceso número 1, de hecho, siempre. Entonces aquí lo confirmamos, de hecho. Y otro montón de procesos de muchas cosas que solo el sistema sabe que son. Ok, aquí vamos a darle control L. Si nosotros queremos ver un poquito más ordenado, o no más ordenado, sino menos caótico, podemos ver o la parte de arriba de los procesos, la parte de abajo de los procesos, o podemos hacerle un more, un less. Entonces nos va a llevar poco a poco a los procesos. Por ejemplo, si queremos ver solo los últimos 10 procesos del sistema, le vamos a dar tail. Tail significa cola en inglés, correcto. Entonces lo que nos va a mostrar son los últimos 10 procesos por defecto. Cuando le damos enter, estos son los últimos 10 procesos que nos acaba de mostrar con el anterior comando, con el ps-ef. Ok, de hecho aquí está el comando n, porque es un proceso también. Y de hecho corre en paralelo, porque esto no se lo he explicado todavía. Cuando nosotros queremos correr otro comando más en la misma línea, en paralelo, para que haga una acción más aparte del primer comando, lo que hacemos es agregar esta rayita, ¿verdad? Que en el teclado mío, por ejemplo, está arribita del enter. Hay otros teclados que están en el F1, hay otros que están por el escape, cerca del escape ahí. Esto significa pipe. Pipe es una tubería. Entonces lo que estamos diciendo, córrame PF, ¿verdad? Córrame todos los procesos de sistema, pero al mismo tiempo, en paralelo, córrame, muéstrame solo los últimos 10. O con este nuevo comando, muéstrame los primeros 10. Como podemos ver, no son los mismos. Estos son los últimos 10, estos son los primeros 10. ¿Okay? Entonces estos dos comandos son súper útiles. Ok. Después, para buscar un poquito más minuciosamente procesos específicos, podemos añadirle estos flags, ¿verdad? Estos parámetros que es AUXW. Ok, vamos de nuevo y le hacemos un grep. Este es otro comando muy bueno que les voy a enseñar también. El grep lo que hace es filtrar o buscar una palabra específica, un número específico, una fecha específica o un string específico dentro de el file, digámoslo así, o dentro de este caso de los procesos que yo voy a buscar. Por ejemplo, yo busco aquí SSH, que es el Secure Shell, ¿verdad? La conexión segura. Él me va a mostrar todos los procesos relacionados a SSH, todos. Entonces aquí yo puedo ver cuáles son los process IDs, a quién le pertenecen, ¿verdad? Los procesos, 4 le pertenecen al root y 3 le pertenecen al Bosniak. Y bueno, aquí están el nombre igual de los procesos. Entonces es muy útil para filtrar, como para
buscar más específico y no tener ese montón de procesos y eso es un caos. Entonces siempre hay que, esto es un poquito más como bash scripting, que nosotros estamos diciéndole, bueno, hágame esto, pero filtremelo por esta parte, con esta palabra. Entonces va a ser más fácil, correcto. Porque si estamos buscando también Apache, que es el web server, pues ahí nos va a buscar los de Apache. De hecho que Apache tiene su propio usuario que se llama www-data y tiene sus procesos y todo, ¿verdad? Que está corriendo porque el Apache está corriendo, pero eso se lo mostraré en el segundo video de este curso para que estén atentos y siempre tomen nota de cada comando que yo corro. Apunten su significado y apunten los parámetros y apunten para qué funciona. Y recuerden que si ustedes no saben para qué funciona, generalmente cuando le hacen esto, él le va a decir qué es el comando. En la mayoría de los comandos, en la mayoría de los casos le va a decir para qué funciona el comando. Aquí dice report a snapshot of the current processes. Entonces te muestra como una parte, digámoslo así, como un reporte de los procesos actuales que están corriendo en el sistema. Recuerden que siempre pueden hacer man ps y le va a decir para qué funciona exactamente lo mismo. O le pueden hacer un ps -help y el, bueno, ps, bueno, sí, aquí exactamente le dice lo mismo. Usage, entonces aquí nos dice para qué lo podemos utilizar. Pero bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque no quiero que sea tan largo. En el segundo video voy a explicarles cómo utilizamos systemctl, cómo usamos journalctl, vamos a hablar un poco de Apache sobre SSH, archivos de configuración, cómo nos conectamos por SSH a la máquina, por ejemplo, cómo usamos ese comando. Y sí, espero que lo disfruten, que tomen muchos apuntes y si tienen alguna duda pues háganmelo saber simplemente y nos vemos en el siguiente video.